No cabe ninguna duda, queridos amigos televidentes, de que la base de la vida cristiana es la fe en Cristo y solamente en Cristo. En ese sentido, hay ejemplos realmente importantes en las Sagradas Escrituras que avalan lo que estamos diciendo. Y uno de ellos es el caso de Abraham, un hombre que creyó a Dios, confió en Él y estuvo dispuesto a dejarse guiar por un Dios maravilloso que solamente quiere nuestro bienestar aquí en la tierra y nuestra salvación eterna. Quiero invitarles para que podamos conversar acerca de este tema y cuán importante es para nosotros hoy poder evaluar nuestra vida cristiana a la luz de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Les invitamos entonces para que ustedes sean partícipes de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Ya estamos nuevamente, amigos, de vuelta junto a ustedes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Bueno, queremos presentarles a nuestros invitados que nos acompañan en esta ocasión. Tenemos a nuestra amiga Nicole Fuentes. Ella es publicista. Gracias, Nicole, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juvenal, por invitarme. Y también tenemos al pastor Andrés Dinamarca, pastor de la Iglesia Adventista, que también nos acompaña para que podamos conversar acerca de un importante tema. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, y para que esta temática sea verdaderamente relevante para cada uno de nosotros, podamos comprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, quiero invitarles para que podamos invocar la presencia del Altísimo. Vamos a pedirle al pastor que nos guíe en oración y les invitamos a ustedes también para que nos acompañen. Oremos. Querido Dios, tu palabra es verdad. Trae un contenido que es capaz de cambiar la vida de los seres humanos. Y queremos en este día, al estudiarla, llegar a la comprensión de cuán privilegiados somos en poder abrirla, leerla, entenderla y aplicarla. Por favor, guíanos en el estudio que vamos a tener a continuación y permite que cada amigo pueda también recibir la conducción del Espíritu Santo para llegar a un entendimiento del inmenso amor que tú tienes por nosotros. Gracias por tu bendición y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, se dice que las ilustraciones son verdaderas ventanas que nos ayudan a comprender una determinada temática, sobre todo si estamos hablando de la justificación por la fe, estamos hablando de la salvación en Cristo. Bueno, se cuenta el caso, y tal vez muchos amigos han escuchado esta ilustración que es importante y viene al caso. Un pequeño niño que realizó con mucho esmero un hermoso botecito. Puso todo su empeño, lo pintó adecuadamente, se preocupó hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, le sucedió una gran tragedia. En un momento de descuido, alguien le robó ese botecito y el bote desaparece. Bueno, él quedó completamente amargado, por supuesto, decepcionado. Todo el esfuerzo que él había realizado, prácticamente en vano, su bote había desaparecido. Sin embargo, dice que un día iba pasando por cierta tienda y ¿qué sucedió? Algo absolutamente inesperado. Su botecito que él había hecho con sus propias manos estaba allí en la vitrina. Realmente se emocionó muchísimo y va al dueño del negocio y le dice: ese botecito es mío,
Y él le dice, no, no es tuyo porque este yo lo compré, ahora es mío. No, pero es que es mío, le dice él, yo lo hice, yo lo fabriqué. Bueno, es verdad, a lo mejor tú lo hiciste, pero yo lo compré y ahora es mío. Si tú quieres que sea tuyo, vas a tener que pagar $2, que para el niño era una cantidad inmensa de dinero. Tener que pagar más. Sí. Pero él no se hizo ningún problema, salió de la tienda y fue a hacer toda clase de mandados, cortó el pasto, lavó autos, hizo lo que pudo y consiguió el dinero y ahora feliz vino hasta la tienda y le dice, yo quiero comprar este botecito. Indudablemente el hombre se lo vendió. Dice que toma el bote con tanta ternura, lo abraza, le da un beso y le dice, botecito mío, yo te hice, pero ahora te quiero mucho más porque yo te compré. ¿Qué podríamos sacar de aplicación de esta historia, Pastor Nicole, y que dice relación directa con el plan de salvación y la obra que Cristo ha hecho en nuestro favor? Hay duplicidad de pertenencia, es decir, soy doblemente tuyo. Y en este caso el niño, ¿verdad? Al botecito, ¿qué es lo que le dice? Ahora eres doblemente mío, yo te creé y también yo te hice y además ahora te compré. Nosotros le pertenecemos doblemente al Señor. Él nos creó hermosos. Yo creo que somos hermosos los tres que estamos aquí y todos los que están viendo el programa. Pero además de eso, en su amor inmenso, habiendo nosotros escogido un camino equivocado, el Señor también nos compra a través de la sangre del Cordero, suficiente, un valor que la mente humana no va a alcanzar a entender nunca y que nos invita a nosotros responder a esa dadivosidad de ver que el único Hijo de Dios haya sido entregado por amor a Nicole, a Juvenal, a Andrés, significa que nosotros somos muy especiales para nuestro Dios. Ahora, ¿qué revela esto, Nicole, a la luz nuevamente de la ilustración y de lo que el pastor acaba de decir en cuanto al gran conflicto entre el bien y el mal? Sabemos que el enemigo está trabajando fuertemente. Como existe Dios, también existe el enemigo de Dios. ¿Qué participación tiene él dentro del contexto de nuestra condición de perdición y de salvación en Cristo? O sea, bueno, tiene relación directa el enemigo con el tema de la perdición que tiene la humanidad en el pecado. Nosotros nos perdimos en este almacén de esta persona que le robó el bote, ¿cierto? Que lo compró seguramente, como lo obtuvo él para ponerlo en venta. Satanás trabaja, yo creo, dice, está como león rugiente viendo a quién devorar. Y es un trabajo diario, yo creo, y un gran esfuerzo que realiza él junto a sus huestes para que nosotros seamos perdidos o no nos creamos merecedores de esta salvación. Siento que es un trabajo diario del ser humano para nosotros no perder de vista el objetivo. Tal vez a veces decimos, bueno, ya vamos el sábado a la iglesia, tal vez, no sé, un día en la semana, oramos un par de veces y creemos que con eso es suficiente y cada vez vamos dando un paso más lejos del Señor o de esta salvación y yo creo que es diario, es una relación diaria con el Señor de estudio, de oración, de relación, de trabajo, de entrega, de disposición. Es un complemento súper fuerte y es un trabajo arduo que tiene que realizar cada ser humano al momento de entregarse y aceptar esta justificación, como estudiamos la lección pasada. Además de aceptar, tengo que tomar una decisión de entrega, de aceptar este amor y de hacerlo recíproco. Porque, de compromiso. Claro, si veo que Jesús me ama de tal manera, si Dios me ama de tal manera, me da por gracia esta salvación, esta vida eterna futura que vamos a tener, ¿cierto? De alguna manera tiene que surgir algo en mí, ese amor algo tiene que provocar en mí. Una respuesta. Claro, una respuesta. Y el amor no tiene otra respuesta que amor. Porque tal vez si uno da una palabra agria y la otra persona me responde con amor, no voy a volver a responder con una palabra agria porque eso algo produce en mí. Algo me bloquea corta. respecto a responder como él me está hablando. Entonces, encuentro que, bueno, es una relación diaria, como bien decía, y la admiración de este amor que siente el Señor por nosotros, que es
La verdad yo no lo puedo entender, pienso a veces los propósitos que el Señor tiene en la vida de uno, los planes que Él ejerce, las bendiciones que nos da a diario, y yo siempre le digo al Señor, ¿cómo puedes amarme tanto? ¿Cómo? Si yo no lo merezco, porque en realidad no lo merecemos, pero el Señor lo hace por amor. Ahora, yendo directamente ahora, tomando el ejemplo de la ilustración del niño, el botecito y lo que ya se ha dicho, el apóstol Pablo tiene mucho que decir al respecto, y en el capítulo 3, verso número 13 puntualmente, es un texto clave de nuestro tema en esta semana que hemos estado estudiando acerca de esta importante temática. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es un texto complejo, pastor, difícil de comprender de buenas a primeras. Sí, no, y ahí está la explicación justamente de lo último que mencionaba Nicole en cuanto a esta respuesta que tiene que generar en mí, que aquel que era sin pecado, aquel que no tenía por qué llegar a vivir la experiencia avergonzante de transitar por aquella vía dolorosa, de ser escupido, de ser avergonzado, de haber sido escogido en vez de él el peor malhechor del momento, el haber sido abandonado por sus amigos, incluso en el momento más difícil de su transitar por esta tierra, algo tiene que causar en mí. O sea, él viene a asumir el peso que llega a ser tal que llega a sentir la separación de su padre, que en realidad es el dolor grande en aquel momento, ¿verdad?, de hacerse maldición por mí. En realidad el condenado era yo. Cuando entiendo eso, cuando yo aprecio el valor, el alcance de la entrega de Cristo, lo que Dios espera es una respuesta natural. Hablábamos en la lección pasada de este tema del fingimiento. Nosotros podemos fingir entre nosotros, seres humanos que vemos apariencia, pero finalmente hay alguien que no se queda con la careta, conoce mi corazón. La respuesta tiene que surgir de lo interno y se manifiesta en lo externo. ¿Y qué es lo externo? Las normas que yo adopto en mi vida, las experiencias, las decisiones que tomo, pero es un cambio interno que me motiva a agradecer a lo largo de toda mi existencia el sacrificio de alguien que lo hizo no porque yo lo merezca, sino porque me escogió para derramar su amor por mí. Ahora, el concepto de maldición que aparece acá en este verso número 13, indudablemente tenía o hacía mucho sentido al pueblo judío. Sí. ¿Ah? Alguien catalogado como maldito, indudablemente no solamente se sentía como tal, sino que era reprobado por toda la sociedad y lo que era peor, se sentía reprobado por Dios. Explica eso un poco, Nicole, más o menos el concepto de lo que tiene que haber significado para los judíos ver a Cristo crucificado y lejos de verlo como el Salvador, como lo vemos nosotros ahora, lo veían nada menos como alguien maldito por haber sido colgado. No de, dice, claro, un árbol se menciona, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hemos estudiado, pero colgado en la cruz del Calvario como alguien totalmente, para ellos, digno de ser tratado como tal. Yo creo que para ellos debe haber generado un quiebre total, un choque, algo que ellos no entendían. Porque de alguna manera ellos lo estaban viendo como un personaje santo, hijo de Dios, y además que estuviera ahí, que para ellos significaba, como usted bien dice, maldición. Creo que sobre Jesús sí había cierta maldición, pero no era merecedor a él, éramos, o sea, toda la humanidad. Yo creo que nosotros no alcanzamos a dimensionar cuál es el sufrimiento o el padecimiento que sufrió Jesús en esos momentos. No tan solo por las heridas ni por lo que le había acontecido, sino que porque él se sentía apartado del Padre, lejos de Dios, por todo el pecado, ¿cierto?, de la humanidad que había caído sobre él. Entonces, la sensación de Cristo era que que Dios lo había abandonado, pero era porque el pecado lo nublaba de cierta manera. No era pecado de él, no tenía nada que ver con su accionar, ¿cierto?, con su actuar. Tenía relación directa con que él estaba cargando en ese momento los pecados de toda la humanidad. Y bueno, eso es lo que nos hace ver a nosotros cuál es el amor, cuál es la gracia, cuál es lo que el Señor está dispuesto a dar por nosotros. Tanto así, cuando yo entré a la iglesia, ¿cierto?,
Y bueno, estudié más acerca de este tema y supe que cuando, en un futuro, cuando vivamos la vida eterna junto a Jesús, Él va a tener estas marcas. Él va a tener estas marcas. Nosotros vamos a ser, yo decía que injusto, porque nosotros vamos a ser transformados, pero aún así Jesús va a tener la marca de este momento, de este sacrificio que hizo por nosotros. Entonces, Él no era merecedor de esto y claramente tal vez ellos no lo entendían en ese momento, bueno, posterior al sacrificio, tal vez en el momento en que Jesús resucitó, ellos pudieron vislumbrar un poco más acerca del momento que habían vivido, pero es un hecho muy particular y lleno de amor, un acto que tal vez a la mente humana es Incomprensible, incomprensible. absolutamente. Una separación dolorosa, pero amante. Dolorosa porque lo separa de su padre. Amante porque lo hace por amor. ti, por mí. Claro. Esa frase que los oradores utilizamos y que sirve para explicar lo que afirmó a Cristo al madero fue justamente su amor por ti y por mí. Entonces tiene que llegar a surgir una respuesta que dé cuenta del marco de gratitud que yo tengo por ese acto. Ahora, esto que nosotros estamos verbalizando, ¿cierto? Y explicando a nuestros amigos, indudablemente pasa, como decíamos también en el programa anterior, por una experiencia relacional. Sí. O sea, si yo no entiendo esto desde el punto de vista práctico, aunque tenga mucho conocimiento, haya mucha doctrina acumulada en nuestras mentes, no tiene sentido, al contrario. Podríamos incluso hasta considerar que esto en cierta medida nos condena. Claro. Tenemos una cantidad de conocimiento, pero no estamos viviendo a la altura de lo que verdaderamente se espera de nosotros. ¿Fue eso lo que le pasó un poco a los Gálatas desde el punto de vista de que Pablo estaba tan preocupado por ellos que en el verso número 1 dice, o parte del capítulo 3 estoy mencionando, dice, oh Gálatas insensatos? ¿No? Esta palabra es fuerte, es dura, y de alguna manera está haciendo ver lo que dice posteriormente, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado? Pastor, ¿qué estaba pasando por la mente de Pablo? ¿Por qué estaba tan angustiado? ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? ¿Y cómo los Gálatas habían caído, entre comillas, del pedestal? No, hay dos conceptos aquí bien fuertes en realidad en el comienzo del capítulo 3. Uno es este concepto, ¿verdad?, del insensato, del que perdió juicio, del descerebrado, del que perdió la brújula. Pero número 2 está este concepto de fascinación, se dejaron llevar, dejaron que su atención fuese tomada o absorbida por un elemento extraño. Y ese elemento extraño no va a ser otro que falsas doctrinas, falsos maestros, gobernados indudablemente por alguien que está preocupado en que mis ojos no estén puestos en Cristo. Y ese es Satanás. Entonces, la incomodidad de Pablo, que en realidad además de incomodidad es dolor, es correr el riesgo de que los Gálatas puedan llegar a perder la bendición de aquella comprensión inicial. Cristo murió por mí. Ellos ya lo habían entendido, de hecho el texto lo deja marcado, ellos lo habían comprendido. Pero cuando, justamente lo que tú mencionabas, cuando mi experiencia relacional no es permanente y creciente, yo corro estos riesgos. Cuando llego a un momento de monotonía en mi relación con Dios, de un énfasis rutinario en mi intimidad con Dios, se aperturan ventanas para que justamente este tipo de creencias puedan impactarme. Probablemente eso también sucedió. Así que Pablo se alarma y entonces les dice, yo no quiero que vuelvan atrás. Abran los ojos, no sean insensatos, volvamos a levantar a Cristo. Recuerden por quién recibieron el Espíritu ustedes. Bueno, y aquí hay una expresión clave, Nicole, en relación a que Pablo contrasta el hecho de que ellos comenzaron a vivir, dice, esta experiencia por el Espíritu, pero terminan ahora viviendo por la carne. O sea, hay una contradicción abierta. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuán importante es la presencia del Espíritu en la vida de todo creyente? Y cómo también está latente la posibilidad de volver nuevamente a vivir bajo la esclavitud de la carne. Es lo que vamos a conversar en el siguiente bloque. ¿Qué les parece? Sí. Vamos de inmediato, queridos amigos, a esta pausa breve y les invitamos a que ustedes permanezcan también en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos en Lecciones de la Biblia.
Ya estamos nuevamente de regreso, amigos, en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Bueno, estamos avanzando poco a poco, en esta temática tan relevante como es comprender el concepto de la justificación por la fe a la luz principalmente del libro de Gálatas, tal como el apóstol Pablo lo plantea. Bueno, y Pablo estaba no solamente preocupado, sino que incluso hasta molesto, así lo denotan sus palabras, con los mismos Gálatas, porque habiendo comprendido esto a la luz del Espíritu Santo, y no cabe ninguna duda que su experiencia era genuina, sin embargo, cayeron nuevamente hacia la esclavitud de la carne, como tal, usando el lenguaje que él utiliza. ¿Por qué sucede esto? Y cuán importante es tener presente el mismo concepto que el apóstol menciona de que el que cree estar firme, mire que no caiga. El texto clave aquí viene a ser el versículo 2, ¿verdad? Cuando él dice, solo esto quiero saber de vosotros. A todo esto, Pablo era apasionado para expresar sus palabras a la gente que amaba. Y entonces le dice, Por la preocupación que sentía. Solo quiero saber esto, les dice, ¿verdad? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Este deseo continuo de Satanás de hacernos retroceder en nuestra experiencia con Dios. La experiencia con Dios, bajo el concepto ideal, es una experiencia progresiva. Es una experiencia en la cual yo no puedo sentir que estoy estancado. Y de hecho el mismo apóstol habla mucho de esto, ¿verdad? Cuando yo era niño, comía como niño, entendía como niño, bebía como niño. Ahora ya crezco, ¿verdad? Y espero, ¿verdad? Una sustancia más grande en mi conocimiento, en mi entendimiento, en mi experiencia. Es lo mismo. Cuando la experiencia cristiana deja de ser una experiencia creciente y progresiva, se generan estos baches. Entonces él lo que está tratando es de poner un alto y mencionarle, recuerden de dónde nació todo esto, recuerden cómo comenzó todo esto. ¿Fue por el concepto de las obras de las obras de la ley o fue en función de la fe en Cristo? Vuelvan a mirar a Cristo, volvamos a contemplarlo a Él. Por lo menos eso es lo que yo logro entender al inicio de esta particularidad en esencial del capítulo 3. Yo creo que Juvenal mencionaba que estaba como enojado, molesto. Yo creo que él está un poco desesperado, leyendo así sus preguntas y todo, me lo imagino así como, tal vez hablándole está un poco fuerte, diciéndole, bueno, ¿cómo era posible si hace un tiempo estábamos así, ahora pueden devolverse en el tiempo y estar otra vez pensando cosas que son equivocadas? Gálatas insensatos decía que era... insensato es la palabra traducida, ¿cierto? Pero se decía como que tenían la cabeza hueca, como que algo había pasado en ellos. Entonces, creo que Pablo no lograba entender cómo, si al principio ellos tenían tan clara la película, por decirlo de alguna manera, hubiesen retrocedido de cierta forma, siendo espectadores, ¿cierto? Y estando convencidos ya de una forma de volverse en el tiempo. Yo creo que, bueno, no solo en este periodo surge esto. Yo creo que tal vez hasta el día de hoy nosotros puede ser que en un momento nos sintamos muy bien, que sintamos que vamos por el camino correcto, como decía el pastor, avanzando, ¿cierto? Y de repente nos olvidamos de algo pasa o algo falta, nos soltamos tal vez de un dedo de la mano de Dios y retrocedemos y volvemos a pensar, a sentir, a dudar, a saber si somos salvos, si soy merecedor de esto. Tal vez yo creo que pasa de una condición del ser humano que cuando uno está haciendo las cosas bien o siente que va por el camino correcto, tiende al ego tal vez o la autoestima a sentirse un poco superior, y es ahí donde el enemigo se aprovecha de esa situación o de esa condición que tiene el ser humano y le dice, qué bien, lo estás haciendo bien. Mira, qué bien lo hiciste, qué bien predicaste, qué bien te salió esto. Entonces uno empieza a enaltecerse y decir, lo hago bien, soy bueno en esto, lo estoy haciendo bien. Y claro, no cometo este pecado, devuelvo la ofrenda, como el fariseo y el publicano, ¿cierto? Que tal vez es lo que mucho nos pasa en la iglesia, que a veces nos sentimos con mucha particularidad, de juzgar al otro, de apuntar con el dedo, ¿cierto? Cuando no estamos viendo en realidad cómo está nuestro corazón. Y yo creo que eso va netamente, como lo decía anteriormente, la relación que uno tiene con el Señor. Y, claro, es que el Señor nos lleva
bueno, a través de su ley, ¿cierto? Sus mandamientos, su escritura, nos muestra dónde está nuestro error, en qué nos equivocamos. Y al observar, yo creo, más que tal vez de estudiar, porque como decía Juvenal, si nosotros tenemos mucha sabiduría y no tenemos esa parte del amor, tendemos a Tarde o temprano equivocarnos. va a pasar esto. Claro. Nosotros tenemos que observar la vida de Jesús, su humildad. Yo creo que esa es una de las claves que tal vez observando eso y siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos tal vez seguir por ese camino bien hacia arriba sin perder de vista el norte. Pero esto nos puede pasar de un momento para otro, da esa señal, pastor, podemos quedar un poco atemorizados, que en un instante todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos crecido, como dice el apóstol acá en el verso 4, tantas cosas habéis padecido en vano y perder todo lo que ya hemos avanzado, o este es un proceso que a veces sin darnos cuenta o estando meridianamente conscientes, vamos permitiendo que ocurra hasta que pasa lo que en este caso le pasó a los Gálatas. Exacto. Nosotros o somos progresivamente crecientes o somos progresivamente decrecientes. Y en este sentido... es válido para ambos lados. Exacto, es válido para ambos lados. Ahora, ese es el peligro de la autosuficiencia, justamente lo que mencionaba Nicole. La autosuficiencia provoca varios traumas en mi vida espiritual, porque número uno, empiezo a verme a mí como suficiente de realizar las obras suficientes para ser merecedor de algo. Pero número dos, me hace sentirme a mí, que cumplo con todo esto, mejor que tú. Entonces, finalmente, todo esto tiene un origen bien particular, además del ataque continuo del enemigo, es el parar en mi deseo de crecer permanentemente con Dios, cuando yo dejo de trabajar esa relación con Él, cuando yo dejo de vivir el deseo de crecer en el conocimiento de su palabra y en la puesta en práctica de esa palabra, entonces mi tiempo empieza a ser absorbido en otros elementos. Finalmente puedo estar sentado en una iglesia sintiéndome alguien bueno, justo, soy un buen anciano de iglesia, soy un buen pastor, soy una buena diaconisa, o simplemente voy a un templo. Todos los demás seguramente tienen errores. Mira cómo se viste este, mira cómo se peinó este, mira cómo se pintó este. Y caemos en ese deseo de creer que por las cosas que yo estoy haciendo soy mejor que tú y merezco algo mejor que lo que tú puedes llegar a obtener. Aunque no se emita palabra. Aunque no se emita Puede palabra. estar en el pensamiento solamente. Está aquí en mi mente, pero como decíamos al principio, lo que yo estoy viviendo internamente tarde o temprano se manifiesta y se proyecta en Ahora mi hay un punto que es importante destacar. Pablo presenta este mensaje de la justificación por la fe, bueno, en acuerdo un poco con los apóstoles, especialmente en el Concilio de Jerusalén, cuando se produjo toda esta problemática muy comentada, y también por la experiencia misma de los Gálatas. ¿Ah? Sin embargo, él habla constantemente de las Escrituras. ¿Ah? Y el verso número 6 puntualmente del capítulo 3 dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, sabemos que Abraham, un personaje muy respetado para el mundo judío y para otras religiones también. Sin embargo, esto denota el conocimiento vasto que tenía el apóstol de la historia del pueblo judío y también de las Escrituras. Aquí nos estamos refiriendo o se está refiriendo Pablo cuando habla de las Escrituras a las cuales él hace mención. Nicole, por ejemplo, o Pastor. Nicole, ¿ibas a mencionar algo? Yo creo que él, al ver su desesperación y al buscar tal vez algún argumento para que ellos creyeran de forma válida que lo que estaban haciendo era equivocado, va hacia atrás y les menciona esta situación particular que dice que cómo fue justificado Abraham, bajo qué parámetros fue justificado. Y bueno, ahí es donde van los versículos del capítulo 3. Si podemos leer el 6 y el 7, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Dice, le fue contado. Comentábamos de que contado era un término de la parte comercial, ¿cierto? Claro, de un negocio. Cómo el creer
Abraham, el creer en Dios, le fue contado por justicia. Se Es le decir, acreditó. claro, solamente él tuvo que creer, no hizo ningún otro gesto más, nada más. Y bueno, y ahí volvíamos al tema de las promesas, ¿cierto?, que había hecho el Señor. Él no tenía nada más que hacer que creer. El Señor le prometió y él creyó y así fue. No hubo nada que hiciera Abraham para que eso fuese así. Entonces, bueno, Pablo hizo que ellos miraran esta situación y este contexto para avalar y argumentar, ¿cierto?, lo que él estaba desesperado porque ellos creyeran. Y al mencionar a Abraham, en realidad, Pablo, lo que pasa es que Pablo era nosotros tenemos que aprender de Pablo. Pablo era muy didáctico y era muy docente para hacer entender a la gente conceptos. Él sabía cómo entrar, él sabía de qué manera abrir los corazones para que entendieran. Cuando él menciona las Escrituras, no solamente está tomando en cuenta a Abraham, está tomando en cuenta también la Escritura, en este caso de Moisés. Está tomando dos personajes bien importantes. ¿Y qué es lo que genera Pablo en la mente de este grupo que finalmente es al que quiere advertir? Mucho cuidado con creer que fue la obediencia o los actos de obediencia de Abraham los que hacen que a él se le acredite la justicia de Cristo. Es el creer, es la fe. Eso es lo que él está tratando también de dejarles en claro al pueblo. No es la obediencia lo que le permite alcanzar la justificación. La obediencia viene a ser el resultado de la experiencia justificadora que ya había vivido. Entonces, hablábamos de le es contado, le es acreditado, lo que estábamos hablando fuera de cámara. Este crédito que se me incorpora a mí. ¿Pero qué es lo que se me incorpora? ¿Qué es lo que se me acredita? Una justicia que no me pertenece. No porque soy obediente, es porque creo, porque acepto por fe la fidelidad de Cristo y finalmente, a partir de esa experiencia, obedezco. Abraham obedece no para ser justificado, obedece por la justificación que él estaba experimentando. Ahora, todo esto que ya hemos destacado y mencionado, no cabe ninguna duda que, me imagino yo, fue generando o permitiendo una repercusión, un impacto en los mismos Gálatas, pero la intención también, y por proyección profética, digámoslo de esta manera, hacia todas las generaciones de cristianos futuros. Sabemos que en el caso de Martín Lutero, quiero tocar este punto, él encontró precisamente en estas palabras el poder realmente darse cuenta de lo que había sido un periodo de oscurantismo tan grande, teológico y de experiencia espiritual para millones de personas. Posteriormente vamos viendo que esto se va aclarando aún más. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos correctamente el mensaje de la justificación por la fe, especialmente dentro de un mundo donde hoy día pareciera ser que el relativismo, ¿cierto?, los conceptos modernos o posmodernistas son los que imperan y donde la fe pareciera que no tiene mayor cabida? ¿Cómo podemos nosotros coordinar o enlazar estos conceptos? Bueno, importante lo que usted mencionó, que a través de la fe tal vez es la forma, como usted dice, bueno, actualmente eso ya no se da, la gente no lo cree, pero cuando Martín Lutero hizo toda esta rebelión, ¿cierto?, y se dio cuenta de la Escritura y la forma de la justificación, yo creo que debe haber sido un revuelo, porque toda la gente pensaba que había que pagar, no recuerdo bien cómo era el término, pero... las indulgencias, claro, uno cometía un pecado, ¿cierto?, y era muy fácil porque uno iba y pagaba por aquel. Bueno, yo entiendo tal vez que también ahora en algunas denominaciones se da de que uno se confiesa, ¿cierto?, y le dicen, bueno, haga algún tanto de oraciones, algo así, y tal vez para aliviar la carga y la gente se siente que con eso ya basta. Pero yo creo que la fe es una parte importante. Yo creo que por eso el Señor hace hincapié en que es la fe, en creer lo que la fe que tuvo Cristo, el sacrificio que tuvo Cristo, nos hace merecedores de esto. La fe yo creo que es el punto clave, que nos hace creer en algo que no vemos, en algo que no sabemos, que es cierto, tenemos a la Escritura, pero hace que este sacrificio, esta sangre que pagó el Señor por nosotros, nos haga merecedores de eso. Hay algo bien importante en lo que mencionabas hace un momento. Hablaste del concepto de la cosmovisión que tiene la sociedad actual.
la mentalidad actual, que ya no es posmoderna, ya es hipermoderna, Claro. Ya quedó atrás ese está concepto. basada en lo práctico de lo que tú creas o promuevas. Y este relativismo hace que la manera en la que yo pueda llegar a creer en lo que tú me dices que es bueno, es que yo me dé cuenta que es bueno para ti. Si yo veo que eso es bueno para ti, puede ser que yo reflexione y piense si me va a servir a mí. Claro. Entonces, Pero que pase primero por la prueba de pero aquel que lo primero está emitiendo. primero que yo vea en ti el reflejo de las bondades de eso que tú quieres que yo llegue a creer. Entonces, es muy Ver para importante, creer, como es dicen. muy importante para nosotros el concepto del testimonio en este tiempo, si bien no está enmarcado dentro del estudio de esta semana, pero quisiera abrir este breve paréntesis, porque justamente lo que hace creíble todo esto que nosotros estamos dialogando en este momento para nuestros amigos, tiene que ver con que aquellos que creemos en esta justificación por fe vivamos como justificados. Y finalmente el vecino, el familiar, el amigo, el pololo, el esposo, al contemplar que lo que yo estoy invitándote a creer me hace bien a mí, finalmente tú llegas a reflexionar, ¿será que eso también traerá soluciones a mi vida? Por eso digo, aprendamos de Pablo. Él supo de qué manera y cómo llegar a la comprensión, hacer llegar a la comprensión a las personas que lo estaban oyendo. Hagamos lo mismo nosotros. Vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos invita a vivir, pero que también sea entendible para la gente que nos rodea. Ahora, hay mucho más por mencionar, qué es lo que dice la Escritura al respecto de este tema fundamental, que nosotros podamos también dilucidar claramente si en nuestra experiencia cristiana estamos viviendo lo que el Señor quiere que nosotros vivamos cada día más en plenitud. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y nuevamente estaremos de vuelta junto a ustedes, digo, a través de nuestra señal del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. ¿Has escuchado el número 7 en Apocalipsis como las plagas, las trompetas, las iglesias? Bueno, estos y otros temas serán estudiados en esta guía de estudio denominada Apocalipsis, preparada por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Si deseas solicitarla, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos también, si lo prefieres, a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y te harán llegar este material hasta tu hogar. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes después de esta breve pausa, pero estamos ya en la parte última de nuestro programa de hoy, Lecciones de la Biblia, especialmente un momento de reflexión, de análisis, de conclusiones y de aplicación sobre todo de todo lo que hemos mencionado y mucho más que por el tiempo indudablemente no podemos hacerlo, signifiquen para la vida de cada uno de nosotros, especialmente para cada uno de ustedes, queridos amigos televidentes. Bueno, se dice que en el caso de Abraham es muy importante, y Pablo lo deja claramente ver, que es un verdadero ejemplo de lo que es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué es tan importante el caso de Abraham? ¿Y qué es lo que nos dice Génesis, por ejemplo, capítulo 12, versos 1 al 3, donde se encuentra parte de la experiencia y de la relación pactual que tuvo, en este caso, Abraham con Dios o Dios con Abraham? ¿Sobre qué se basaba esta relación de pacto y qué función o parte cumplía cada uno de ellos? A ver, Nicole, tú tienes ahí el texto. Leámoslo. Es Génesis 12, del 1 al 3. Dice, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está, a través de ti. Este tema de las promesas realmente a uno lo sorprende porque nosotros estamos habituados a este concepto legalista de si tú haces algo por mí,
yo te prometo. Este tema de, si tú sanas a mi hijo, yo voy a creer en ti. O sea, lo llevamos rápidamente al plano espiritual, No, lo llevamos al plano espiritual. a la relación con Dios. Y a la relación práctica, y que de hecho puede estar enfrentando a alguno de nuestros amigos o a alguno de nosotros. Es decir, yo llego a creer en Dios, yo llego a confiar en ti. Es más, estoy dispuesto a entregarte mi vida siempre y cuando tú hagas algo por mí. Y resulta que Dios hace completamente lo contrario. Él ofrece una promesa sin estar expresando una respuesta o sin esperar una respuesta sino lo único que Él le está pidiendo a Abraham es, por favor, confía en esa promesa, aférrate a esa promesa, disfruta de esa promesa. Entonces, yo creo que el Señor también, a través de Pablo en el libro de Gálatas, nos quiere invitar a eso. El texto bíblico nos expresa, por ejemplo, versículo número 8, del capítulo 3, la Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, de antemano anunció el Evangelio a Abraham, al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. O sea, Dios lo que le está ofreciendo a Abraham en realidad era una trascendencia, no porque él era el bueno, el grande, sino porque Dios estaba expresándole un voto de confianza a un ser humano imperfecto como tú, como yo, pero ofreciéndole una oportunidad de una vida completamente diferente. Yo te voy a prometer, yo estoy dispuesto a hacer todo esto. Lo único que te pido a cambio, confía en mí, sigue mis preceptos, mis consejos por amor y vas a ver los resultados. Y los resultados de hecho están a la vista, porque hasta el día de hoy hay miles de personas, millones de personas, entre las cuales yo espero nosotros también nos contemos. Amén. Que estamos viviendo la experiencia de una vida renovada, una vida plena, una vida no basada en terminologías materiales, sino en un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y no sé, a mí me llama mucho la atención las promesas del Señor, la forma, tal vez no especificándonos en esta, sino que en todas las promesas que nos hace el Señor, así son. El Señor promete y cumple. No hay ningún pero, no hay ninguna contraindicación, no hay ninguna... Nada. Y nosotros lo podemos ver, lo podemos experimentar a diario en nuestra vida. Cuando nosotros reclamamos nuestras promesas, el Señor cumple sin que nosotros hagamos ni un acto, ni alteremos nada, Él lo cumple. Como decía, espera que creamos. Claro. Decía que, bueno, cuando uno deja una herencia, deja un texto, un testamento, ¿cierto? Y pase lo que pase, aunque la persona quiera o no quiera, se haya enemistado con la persona o no, haya hablado mal, se cumple. Así es la palabra del Señor. Y bueno, sus promesas, Abraham no había hecho nada. Posterior, ¿cierto? Vemos que él, a raíz de esta fe, de lo que creyó y de la promesa que el Señor le hizo y de la confianza que él tuvo, como le dio un voto de fe a Abraham, pasó todo lo que pasó, él obedeció, ¿cierto? Y hasta el día de hoy a nosotros nos impacta la fe que sostuvo Abraham y la obediencia que tuvo a los mandatos que hizo el Señor, ¿cierto? Pero esa es la confianza que nosotros tenemos que lograr, aceptar las promesas que nos hace el Señor, tomar esta promesa de Abraham como nuestra y bueno, todas las promesas que hay en la palabra. No cabe ninguna duda, de acuerdo a todo lo que ya hemos mencionado, lo que dice el Señor en su palabra, que las promesas son fundamentales. Estamos hablando de las promesas de Dios, naturalmente, sobre la base de la cual se alimentó la fe de Abraham. Ajá. En ese momento no teníamos escritura, no existía escritura como la conocemos. Sin embargo, el apóstol Pablo hace mucha alusión a las escrituras. De hecho, en 2 Timoteo le dice al joven Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, no deja ninguna duda respecto de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, a pesar de que todavía no se escribía el Nuevo Testamento, eran absolutamente relevantes. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación hay entonces entre la Escritura, las promesas y la fe? Conceptos que van, me imagino, de la mano para que se experimente esa maravillosa justificación que el Señor nos ofrece. En realidad, Pablo también está... Nosotros tenemos que recordar, porque mencionamos a Pablo, Pablo es un instrumento en las manos de una mente superior, alguien que conoce también el devenir. Y bajo esa premisa, lo que yo veo también en Pablo es un instrumento a través del cual el Señor levanta y reafirma lo inspirada de su palabra en el contexto completo, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos tristemente muchas ideologías en las cuales pareciera que
el Antiguo Testamento queda muerto, queda fuera, prácticamente no tiene significado para mí, basémonos solo en lo Nuevo Testamentario. Sin embargo, Pablo, él levanta, él menciona, él acude a los escritos, ¿verdad?, que hasta ese momento existían como palabra viva. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mostrar, miren, este mismo Dios que en el pasado, en aquellos patriarcas que ustedes tanto levantan y tanto respetan, ofreció promesas, cumplió con las promesas, pero al mismo tiempo los seres humanos que fueron convidados a esas promesas respondieron de una manera, respondamos nosotros también como ellos. Entonces, esta palabra que el enemigo ha tratado de dar por muerta, en realidad Pablo la está levantando y junto con ello, ese concepto que menciona el estudio de la palabra respirada de Dios, algo que Dios respira, no puede morir. Algo que Dios está inspirando Nace y de inspirando. Dios. Nace de Dios, permanece para siempre. Leo acá en 2 Corintios capítulo 5 y el verso número 21. Podríamos leer el 20 también. Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Primer concepto. Y el verso 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí hay un claro concepto de rescate, ¿ah? O utilizando la palabra más teológica de redención, redimir. ¿Cómo se ve, Pastor Andrés, esta redención? ¿En qué consiste? ¿Qué significa el término redención? Para que nosotros podamos comprender, aunque sea en parte, la magnitud del acto de Dios y que se nos invita a que nosotros a través de este acto podamos reconciliarnos con Dios y también con nuestros semejantes. Exacto. Estudiábamos, ¿verdad? Y analizábamos que este concepto de redimir, ¿verdad? El es el volver a comprar, el volver a pagar o el liberar, ¿verdad? Se utilizaba también en el marco de la liberación de la esclavitud, ¿verdad? Yo estoy pagando algo que a ti te hace libre. Es un acto bien maravilloso y de hecho el capítulo 3 de Gálatas lo incorpora en el versículo 13 que ya lo leíamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Volvemos al tema del sacrificio. La redención es este pago que Cristo hace por mí, que yo soy incapaz de realizar, que yo soy incapaz de cubrir, y que Él a través de ese pago me libera a mí, me libera del yugo de la condenación. Por eso ahora que soy de Cristo, ninguna condenación hay. Qué bonita la ilustración cuando entendemos a este esclavo que de manera sorpresiva se encuentra con alguien que paga el monto de su libertad y que llega a vivir la experiencia de soltar sus cadenas para empezar a vivir una vida nueva, una vida que tal vez no conocía. Y yo lo resumo en eso. Cuando uno llega a conocer a este Redentor, uno llega a vivir una vida que en muchas ocasiones uno ni siquiera sabía que existía. Vivencias, comprensiones de la vida familiar, de la vida matrimonial, incluso de los hijos, que uno no tenía en conocimiento, pero que a través de este amor manifiesto de Cristo me hace pensar. Incluso la autoestima es levantada porque me entiendo como alguien tan amado que alguien se hizo maldición, como dice el texto, como leías tú, fue a la cruz por mí. Es un amor que nos tiene que llevar no solo a una reflexión, sino, como hablábamos, a una vida que vaya a cuenta de mi gratitud hacia ese Redentor. Ajá. Bueno, y volviendo a lo que decíamos, a la historia del barquito, a la ilustración que usted mencionó, Juvenal, parecido. El Señor nos creó, ¿cierto? Y bueno, a través de el pecado, la transgresión de la obediencia al Señor, ¿cierto? Caímos en las manos del enemigo y a pesar de que Él podría haber dicho, bueno, ellos tomaron la opción de seguir este camino, no, yo voy tras de ellos. Él ideó este plan de salvación para redimirnos, es decir, hacernos suyos doblemente, crearnos y pagar el precio que teníamos que pagar nosotros, ¿cierto? Lo hizo Él por nosotros, ir detrás de nosotros. Y a pesar de eso, a pesar de que Él hizo todo este sacrificio, nosotros aún estamos ahí. Bueno, ¿será que
¿será que habrá que creer? ¿Será que habrá que estar? Aún así lo dudamos. Y bueno, no sé quién podría negarse a tal amor, a tal entrega. Sabiendo que alguien al que le hacemos mal, al que le dijimos que no, que nosotros decidimos irnos por otro lado, Él está ahí pacientemente, espera por nosotros para que nosotros queramos tomar de su mano. Bueno, al final de nuestro programa, que ya se nos fue el tiempo prácticamente, hay un texto que quiero mencionar, dice, y que por la ley, verso 11 del capítulo 3, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ah? Una expresión acuñada por Pablo, bueno, nace del corazón de Dios. Decíamos que Lutero también la hace rebrotar con una fuerza increíble. Cuán importante, pastor, es que nosotros podamos entender que el justo vivirá por la fe y que esto no invalida la ley, como ya lo mencionábamos también en algún momento, y que si lo entendemos correctamente comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo. ¿Algún mensaje especial para nuestros televidentes? Sí, ese era el punto, yo creo que engloba la idea de todo lo que hoy pudimos compartir. Es esta vida nueva que Dios le invita a usted a vivir y a experimentar cuando acepta esta redención. El justo por la fe vivirá. Ya no dependo de mí, que soy limitado. Usted también es limitada. Usted también es limitado. Hay circunstancias en su vida que se escapan de su alcance. Hay problemas que usted ha luchado por años tratando de solventarlo y no se logran superar. Hay un Dios que te está buscando. Hay un Dios que te está ofreciendo promesas maravillosas. Una de ellas que tal vez has escuchado muchas veces. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aquel que se entregó en la cruz lo hizo para que usted viva, pero no sobreviva, sino viva una vida plena en abundancia. Y eso es lo que queremos. Atrévase a conocer a Cristo, atrévase a aceptar su redención. No llegó aquí por casualidad, llegó porque hay un Dios que quiere darle vida nueva. Y Juvenal, a mí me gustaría orar Amén. Por nuestros amigos y también por cada uno de nosotros. Inclinen su rostro. Querido Dios, hemos llegado al final de este estudio por esta semana y terminamos con una concepción. El justo por la fe vivirá. No podemos depender de nosotros, somos inútiles, somos incapaces, tenemos limitancia, tenemos carencia. Pero cuando te miramos a ti, nos damos cuenta que tú eres capaz de hacer en nosotros lo que a nosotros nos ha costado toda una vida y aún no lo logramos. Tener paz plena, tener una felicidad que no es circunstancial, permanece a pesar de los malos momentos y un entendimiento de que si tú estás con nosotros, nadie puede contra nosotros. Bendice a nuestros amigos. Acompáñales y hazles saber que tú les amas y les estás buscando. Y gracias por este estudio en el cual nuevamente entendemos cuán grande es tu amor y cuán maravilloso es sentir y saber y reconocer que hemos sido redimidos en Jesús. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dinamarca, Nicole, muchas gracias nuevamente gracias, por Juvenal. habernos acompañado en Lecciones de la Biblia. Y a ustedes especialmente, queridos amigos televidentes, agradecerles también su compañía. Sin ustedes no tendría razón de ser este programa y agradecemos a Dios que nos da la posibilidad de que a través de la señal de Nuevo Tiempo lleguemos hasta el lugar donde usted se encuentra. Dios le bendiga grandemente y por supuesto le esperamos para la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.